6 de la mañana con 50 minutos, iniciamos ya con la primera entrevista y lo adelantábamos. ¿Cuáles serían aquellos perfiles de actores políticos rumbo a las elecciones generales 2025? Para analizar ese tema ya está nuestro invitado vía Zoom. Le quiero dar la cordial bienvenida a Jerko Ilijic, quien es analista, cronista político, para precisamente hablar de ese tema. Bienvenido, un gusto conversar con usted. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes en el canal allá? Jerko, importante saber acerca de la mirada que tú tienes, por supuesto, tu opinión, tu visión ante esta situación que sucede en nuestro país. Ya estamos próximos al 2025. ¿Cuáles llegarían a ser esos perfiles de actores políticos? Hasta el momento vemos lo mismo en cuanto a los actores, es decir, estamos con Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, unos nuevos sí que se han incluido entre Manfred Reyes Villa y otros más. Pero desde cómo estamos en el 2024 al 2025 en cuanto a política, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que la gran pregunta que deberíamos hacernos parte del hecho de que en las encuestas, todas las encuestas tienen como estas dos partes ahora, una en la que preguntan al respecto de lo que es la percepción de la realidad nacional y otra al respecto precisamente de cuáles son los perfiles. En la primera parte es casi unánime de que arriba del 80% la ciudadanía considera que estamos en una situación mala, no a nivel, sino en lo que es en el campo económico, y además con una posibilidad de que esa situación mala se traslade hasta el próximo año, afectando incluso lo que son las economías propias. Hasta hace 2 años yo había encuestas en las cuales se le preguntaba a la gente qué pasa con la economía. Decía, sí, la economía está mal, estamos en crisis. Y se le preguntaba, ¿cómo está tu economía? La economía de tu familia, tu propia economía. Decían, bueno, la mía está regular. Con horizonte de que posiblemente, no es que empeore, pero sí tenga alguna situación en la cual tenga que generar algún grado de ajuste interno, es decir, en mi familia. Hoy, cuando ves tú las encuestas y se hacen esa proyección, ¿qué pasa con la economía nacional al futuro? ¿Y qué pasa con tu economía familiar? En los dos elementos, arriba del 75%, la gente hace la conversión en el que vamos a tener una situación económica tanto nacional difícil como también familiar difícil. Ese dato es clave, porque eso es lo que te está presentando fundamentalmente lo que es la base del perfil de lo que se va a buscar como liderazgo en las elecciones del 2025. Entonces, si de lo que se trata es alguien que pueda ayudar a que la economía mejore, tanto la nacional como la familiar, entonces el perfil que se está buscando es alguien que tenga un liderazgo en situaciones de estrés alto. ¿Por qué? Porque una crisis económica es una situación de alto estrés, sobre todo para trabajarlo desde la estatalidad. Vamos con el segundo elemento. Sabemos que tiene que ser alguien que va a capitanear la crisis económica, que hasta este momento no sabemos cuál es el verdadero punto en el cual estamos de crisis. Tenemos una sospecha por algunos datos macroeconómicos, también microeconómicos que nos han ido dando gente académica que está en el campo de la economía. Tenemos otra referencia histórica que ha sido el gobierno de Hernán Siles Suazo post-dictaduras. Estamos hablando precisamente entre el periodo del 82 hasta el 84, situación en la cual con la hiperinflación hubo una solución política pactada que tuvo que darse de hecho para poder adelantar las elecciones, y en esas elecciones grupos políticos con capacidad de alianza ya tenían preparado además el paquete de medidas que iban a ser implementadas. Segunda característica de este capitaneo de crisis económica, de la cual no sabemos en qué profundidad estamos, significa que tiene que haber alianza, y tercero, tiene que haber una propuesta programática por lo menos para lo que es la primera fase. Y la primera fase se llama ajuste. En el tema de lo que estamos hablando de la crónica política y también de lo que es el análisis político y la prospectiva, sabemos muy bien, y esto lo conversamos con otras personas que también hacen el análisis político, de que el siguiente gobierno va a tener que enfrentar no solamente unos primeros 100 días, sino probablemente unos primeros 200 días en los que tiene que generar 3 fases. La fase de ajuste,
la fase de alivio y la fase de despegue. Yerko. En este momento, las candidaturas que tú tienes solamente tienen, en algunos casos, la cara del ajuste. Yerko, si Y me permite. esa es la pregunta a la que hay que trasladar cuando tú haces el cuestionamiento de quién quiere que sea presidente. Yerko, si me ¿Cuál permite. es la cara de ajuste que tú aceptas? Así es, precisamente a eso es a donde quiero ingresar. Se ha mencionado varias características que tiene que tener este próximo perfil para poder gobernar Bolivia. Y entre aquellos posibles candidatos, menciono algunos: Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz, Samuel Doria Medina. Estaba también el nombre de Branko Marinkovic, Vicente Cuellar, rector de la UAGRAM, Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana, Amparo Valliviana, Chi Yun Chung, entre otros. ¿Alguno de estos podría enmarcar todas estas características que tú acabas de mencionar para ser un posible presidente para Bolivia? Hay que tomar en cuenta que hay dos grandes grupos de estas personalidades que tú has nombrado. Y en esos dos grandes grupos, unos tienen la intención y la intuición de capitanear una situación de crisis. Vamos a ir después con el tema de lo que son caras. Y el otro grupo es un grupo que está ensayando fuerza regional en campaña nacional para después, sobre la base de haberse medido en la nacional, lanzarse a una propuesta de candidatura regional, incluso hasta local. Este segundo grupo me parece que está haciendo un experimento demasiado peligroso en una situación en la cual aquellas caras, las caras del ajuste, las caras del alivio, las caras del despegue, lo que necesitan es precisamente eso: una unidad que les permita fomentar un proceso programático de ajuste. Mi pregunta que yo me hago cuando los veo es, por ejemplo, ¿qué tan dispuesto? Porque es cierto, es muy probable que mucha ciudadanía, si lo muestro también en algunas encuestas, necesito por lo menos arriba del 10%, entre el 10 y el 20%, te dicen que estarían dispuestos a votar por Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina. Mi pregunta ahí es, ¿son las caras del ajuste? ¿Son esos rostros los que la ciudadanía estaría dispuesta a apoyar? Y con eso tenemos que hacernos esta imagen, Kelly, sobre la historia. Es en los rostros de Tuto, de Samuel, de Amparo Belvián, de Manfred Reyes Villa, que queremos escuchar las palabras tan míticas de Víctor Paz Estenssoro, cuando nos decía: Bolivia se nos muere, algo tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a tener que reflexionar, porque los bolivianos no estamos acostumbrados como electorado a ir en el pasado para buscar respuestas sobre lo que deberíamos hacer con nuestra capacidad de voto, con nuestra toma de decisión, pero tampoco analizamos cuál es la situación actual de crisis. El 2020 nos ha dado una clara pauta de que la mayoría de los bolivianos votaron sobre una idea ficticia de qué significaba el MAS y PCP. Y voy a esto. No es algo que se estaba estudiando recién hace poco. Los analistas nos estamos dando cuenta de que cuando la gente votó por Luis Arce Catacora, estaba pensando que estaba votando por una lista única, por una lista enérgica, por una lista que nos sacaba de la crisis pandémica y además por una lista vigorosa en soluciones. Nada de eso ha ocurrido después del 2020. De hecho, hemos tenido un partido que ideológicamente, no tanto ideológicamente, sino en lo que es su organicidad, se ha dividido. La crisis ha continuado y se ha profundizado y ninguna de las medidas que se esperaba que se tomaran han sido puestas en práctica. Yerko. Esto es muy importante, Kelly, para lo que es qué voy a hacer con un voto que tiene 5 años de duración. Así es, Yerko. Mira, hablábamos acerca de estos perfiles próximos y posibles candidatos, pero por otro lado, nosotros hicimos un sondeo acá, como televisión universitaria, entre la paridad de varón y mujer. ¿Sí habría algún perfil femenino que podría apuntar como un posible candidato o candidata a estas elecciones generales 2025? Te acompaño a que podamos revisar juntos este sondeo que hemos realizado para saber también la opinión de las personas acerca tal vez de un posible perfil femenino. Escuchemos, por favor, adelante, producción. Mire, yo pensaba antes por Barrientos, pero da pena, ¿no? Todas las leyes que promulgues en contra del hombre y todo eso.
Bueno, mi propuesta sería tal vez María Galindo, una mujer muy representativa, una mujer que creo que saca la cara por las mujeres. Yo quisiera que vaya Sayuri Loza. Sí, yo le apoyo. Podría ser Galindo, la veo la más apta, más que todo. Puede ser Paola Baziga, que se ha postulado anteriormente en las elecciones presidenciales también. Ella podría sobresalir si se da la oportunidad y si ella sí lo quiere también. Bueno, si me pides una opinión personal, tal vez Cecilia Requena, porque defiende el medio ambiente. No sé, tengo fe en ella. Miren, una candidata que podría ser relativamente interesante creo que sería María Galindo. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no con lo que hace, creo que es una persona que se ha hecho conocer no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Tal vez el de Adriana, la diputada por Cochabamba, de Comunidad Ciudadana, no recuerdo bien el nombre, pero es la única que he visto que ha sobresalido en el transcurso de este periodo anterior que está llegando a su fin. No sé si le convendría a María Galindo, pero es una persona súper irreverente que tal vez podría hacer un cambio interesante. A Galindo. A Galindo, ya. Es que no hay casos de buscar, todos entran a robar nomás. Bien, Yerko, hemos hecho este sondeo para ver si hay un perfil femenino para poder apuntar a estas elecciones generales 2025. Se han mencionado a diputadas, senadoras, entre ellos Andrea Barrientos, Cecilia Requena, la abogada Barriga, como también María Galindo, feminista activista, conocida a nivel nacional también, apuntando a María Galindo en esta oportunidad. Pero, ¿cómo ves estas opciones? ¿Podrían ser posibles candidatas a estas elecciones 2025? Hasta el momento, la única persona que se ha presentado como candidata, no solamente del sexo femenino, sino representando a las mujeres, es Amparo Vallivian. Ninguna de las personas que han sido entrevistadas las ha mencionado. Es muy probable que eso sea porque o hay un desconocimiento o la ciudadanía no registra la posibilidad de Amparo Vallivian. El segundo dato, sí, tú, como decías, Kelly, hay legisladoras de la actual gestión. Me parece sorprendente que nadie ha mencionado a alguna legisladora de otras gestiones, donde hubo personajes altamente destacados, sobre todo porque en lo que es el activismo pro mujer, pro derechos de la mujer, se han dado dos leyes muy importantes, la 348 y la 243. La 348 es contra toda forma de violencia y la 243 contra acoso y violencia política. Segundo dato que me da a entender de que en la ciudadanía no hay una memoria ni corta ni larga respecto a lo que es el rol de la mujer o el perfil de una mujer dentro de lo que es los poderes, ni poder ejecutivo ni poder legislativo. Está claro más o menos de que tampoco se han imaginado, ninguna de las personas que han entrevistado tiene en la cabeza el rostro de quién va a hacer el ajuste. De las últimas personas que entrevistaban decían, me gusta Galindo porque es irreverente y porque no va a robar. Ese es como una especie de deseo absoluto de que la persona que ellos están teniendo en su cabeza, no sé si para ejercer el cargo más alto, que es la presidencia, que es un cargo de conducción, sea compatible con el deseo que ellos tienen de lo que su voto podría significar. A mí me preocupa mucho este sondeo que ustedes han hecho, porque claramente no hay un rostro para el ajuste. Dos, no hay un perfil histórico interesante en estas personas, en la cabeza de las personas. Y tercero, no están todos los nombres. Son esas tres cosas. Pero por el otro lado, Kelly, este ejercicio que estamos haciendo de preguntar quién quiere que sea presidente y todas estas cosas, se realizan prácticamente, si mal no cuento, 18 meses antes. Lo cual es un estadio de procesamiento de lo electoral todavía muy, muy primitivo en la mente de los electores. Normalmente los electores en Bolivia, por lo menos al menos un tercio, tienen solución a el nombre para la presidencia una semana antes de la elección. Por lo tanto, me parece un ejercicio interesante de futurismo el que estamos haciendo con ustedes. Pero fíjate, no hay rostro para el ajuste, no hay una búsqueda histórica en nuestra memoria al respecto de por lo menos perfiles femeninos. Y claro está, tercero, no estamos registrando los nombres de todas aquellas personas que por lo menos ahora han expresado la voluntad de ser candidatos.
Así es, Yerko. Bien, el tiempo en televisión es corto, sí, evidentemente, por favor, de manera corta y precisa, importante, ¿se logrará articular una oposición para estas elecciones generales 2025 y hacer frente al movimiento al socialismo? De manera concisa, por favor, es importante que respondas a esta pregunta también. Vamos súper rápido. La teoría política de los últimos años al respecto del estudio de lo que son grupos de oposición exitosos, ganándole al oficialismo, te dice, sin ningún lugar a dudas, tienen que ir en un frente amplio, unido, de base ancha, con un sistema programático de ajuste, alivio y despegue. La experiencia boliviana, y con esto cierro, es que normalmente lo que buscan es armar dos grupos grandes de oposición, con lo cual le dan una enorme ventaja en este momento a un oficialismo retraído y se podría decir también escindido. Muchísimas gracias, Yerko. Fue un gusto conversar contigo. Un abrazo, Kelly, que tengan un buen fin de semana y todavía un buen viernes.